Muy bien, queridos hermanos de Barcelona, de Seades, amigos de otros sitios que puedan estar con nosotros por ahora o que van a estar después. Es un gusto, un honor mío volver a estar con ustedes, como espíritas, como hermanos, como amigos, para el estudio de una parte, por lo menos, de este libro tan precioso que es uno de los libros de León Denis, El problema del ser, el destino y el dolor. Este es un libro para muchos estudios, para un seminario, pero vamos a intentar buscar algunas cosas que sean útiles para nosotros, que estamos como kardecianos, como espiritistas, ¿no? Valorando esta obra monumental de este espíritu contemporáneo de Allan Kardec, que es León Denis. Creo que podamos estar buscando algo sobre antes su vida de León Denis, algunas imágenes conocidas de él, no tenemos muchas, ¿no? Pero para la gente que no lo conoce de más cerca, nació en Francia, en una pequeña villa, 1846, empezando el año 1 de enero. Terminó la escuela primaria a los 12 años, a partir de la cual se convirtió en un autodidacta. Profesionalmente era representante comercial, mire vos, por lo que viajaba constantemente. A los 18 años leyó Kardec el libro de los espíritus con 18, asumiendo entonces sus postulados. Hay algunas curiosidades acá, pero yo ya los cuento. 1284 empezó a dar conferencias con el objetivo de una mayor difusión de las ideas espiritistas en Francia mismo, ¿no? En 1927 completó el manuscrito El genio celta y el mundo invisible, con 81 años. 1927 es el año de desencarnación de León Denis. Por lo tanto, muchos años después de la desencarnación de Allan Kardec, por coincidencia es el año de nacimiento de mi papá, Francisco Thyssen, que fue uno de los presidentes de la Federación Espírita Brasileña, ¿no? Y claro, mi papá, donde yo pude como que conocer el espiritismo con él, ¿no? Acá una idea, él, León Denis, fue presidente de honor de la Unión Espírita Francesa y miembro de la Federación Espírita Internacional de aquellos tiempos. Claro que las cosas cambiaron mucho después, ¿no? Fue también el organizador del primer Congreso Espírita Internacional 2 años antes de su muerte, que se realizó en París, 25. Durante muchos años dirigió un grupo experimental de espiritismo en la ciudad de Tours, donde se quedó tantos años, donde se esteve como que muy conocido ahí y donde desencarnó. Fue uno de los mejores oradores y divulgadores de la doctrina codificada por Allan Kardec, de quien fue, claro, digno como que seguidor. Desencarna entonces 12 de marzo de aquel año en la ciudad de Tours. Para que nosotros también nos situemos un poco, ¿no?, algunos de sus libros. Interesante decir que para el portugués fue la Federación Espírita Brasileña, con sus directores, que hicieron como que la traducción, ¿no?, del original francés de todas ellas para el idioma portugués. Una idea de las sombras matantes para que nosotros nos quedemos cerca: cristianismo y espiritismo. Después de la vida, espíritus y mediums. Joana d'Arc, medium. El porqué de la vida en el invisible. Pruebas experimentales de la supervivencia. El gran enigma.
el problema del ser, del destino y del dolor, que es el libro de este estudio hoy. Entonces, es una forma de mirarnos en un único diapositivo, slide, un panorama de la importancia de este escritor espírita, aún francés, post-Kardec. Entonces, es una idea importante. También, Socialismo y Espiritismo, que es un libro muy importante también. Antes, me gustaría de recordar con ustedes, porque hay una idea de que su condición como espíritu relacionado a la codificación kardeciana y a Kardec es de que si algo pasara con Allan Kardec, como que causando alguna dificultad para el trabajo de la codificación, si algo se pasase con Kardec, León Denis, naturalmente, hay motivos para eso, claro, sería como que aquel que iría a hacer un trabajo equivalente a Kardec y a su trabajo, claro, como codificador. Entonces la gente piensa como León Denis, como consolidador del espiritismo y no solo sustituto y continuador de Kardec. Él realizó estudios doctrinales, investigaciones mediúnicas, impulsó el movimiento espírita en Francia y en el mundo y sobre todo profundizó en sus obras el aspecto moral del espiritismo. Cuando miramos sus títulos de sus libros, pensamos como que tuviera como filósofo, como cientista, como alguien que podría dedicarse tanto a aspectos filosóficos y aspectos científicos relacionados como que a la mediunidad, al hecho espírita, a la ciencia espírita, pero dedicóse más a cuestiones más morales y filosóficas, ¿no? Entonces, su nacimiento, su desencarnación y una imagen muy conocida en todo el mundo espírita, ¿no? Acá una curiosidad. Todos ustedes tienen una idea de la vida anterior de Allan Kardec como siendo la personalidad de Juan Hus, que vivió, claro, en Europa más o menos 4 siglos, 5 siglos antes. Curiosamente, Johann Hus fue como que alumno de John Wycliffe, este que está ahí, que vivió en el siglo XIV, ¿no? De tal manera que John Wycliffe era como que un filósofo, un experto en varias temáticas, y era muy contrario al pensamiento de la iglesia tradicional. Era como que un revolucionario. Y su más importante alumno era Johann Hus, que fuera Allan Kardec. Entonces, en aquel tiempo, tenemos antes León Denis, después Kardec. Y más recientemente, ¿no? Primero Allan Kardec y Johann Hus, y después, algunas décadas después León Denis, que fuera entonces John Wycliffe, para que tengan una idea histórica, vamos a decir. Entonces, buscando ahora el libro de nuestro interés hoy, él va siempre trabajando algunos aspectos que yo procuré traer como que un resumen, ¿no? El problema del ser, la evolución del pensamiento, la comprensión del universo se desarrolla con el progreso del espíritu humano. Entonces, León Denis va a tratar sobre el átomo, las dimensiones y el universo. Y acá una curiosidad que es que hay un libro muy importante de otro autor que nos enseña que todos los hijos de Dios en cualquier
localización en cualquier situación del universo de Dios. No estamos hablando más del planeta Tierra, ni del sistema solar, ni de nuestra galaxia, que es la Vía Láctea. Estamos hablando de cualquier uno, hijo de Dios, en cualquier aspecto de la vida universal. Debe evolucionar en términos de ciencia universal, por un lado, que es un crecimiento infinito, y de otro lado, crecimiento en bondad y amor fraterno universal. Entonces, esta idea está en este capítulo, una idea de comprensión de la realidad que vamos haciendo de tiempos y tiempos, reencarnaciones sucesivas, ¿no? Pero esta comprensión depende del progreso del espíritu humano, porque son como claves, como esferas distintas, como permisiones distintas de acuerdo con la emancipación del alma en el sentido del conocimiento de la realidad. Entonces, es una cosa que se va adquiriendo en etapas, como es natural, ¿no? Y entonces los espíritus más adelantados tienen una idea mucho más como que real del contexto del universo de Dios, y son ellos, muchos de ellos, que están por detrás, por sobre, por los lados, para aquellos que están trabajando este aspecto filosófico, científico del progreso del espíritu humano. Y no podemos olvidar sobre qué mundo es este, la Tierra, donde estamos nosotros, donde estuve John Wycliffe, donde estuve León Denis, siempre desarrollando aspectos de conocimiento y ciencia universal para la humanidad, para una contribución con conocimientos cada vez más importantes, para como que un tesoro, un legado de conocimiento, de amor, de comprensión sobre la realidad. Una idea, en los tiempos de León Denis, aún trabajábamos más o menos una transición, porque en el tiempo de Allan Kardec había la atomística de Dalton, un químico, un experto, y entonces Dalton, compañero de tiempos y de Francia de Allan Kardec, decía que el átomo era indivisible, que habíamos llegado a una parte como que mínima de la constitución de la materia y del mundo. Entonces, León Denis viene de este tiempo, pero es contemporáneo de la transición del siglo XIX para el siglo XX, cuando tenemos el surgimiento a partir del 14 de diciembre del año 1900 de la física moderna, que es una mezcla hermosa entre la mecánica cuántica o cuantística y la teoría de la relatividad de Albert Einstein, general y específica. Y entonces, este autor querido fue como que un testimonio, ¿no? Un testigo sobre una transición maravillosa de la ciencia. Porque aun cuando León Denis estaba encarnado, tuvimos los más importantes, y yo hablo a ustedes como físico, ¿no? Por causa de la física nueva, la física moderna. Max Planck, Albert Einstein y muchos otros científicos de este tiempo que cambiaron todo. Y tuvimos una revolución del conocimiento en ciencia universal. Y entonces venían aspectos de dimensiones y aspectos de la naturaleza y del universo de Dios que Allan Kardec, encarnado, claro, no tuve tiempo para conocer porque fueron cosas que vinieron después. Una otra idea quanto a la evolución del ser,
habla él que las religiones han explicado la vida de 1000 maneras diferentes, pero la ciencia cada día modifica sus preceptos y solo se hará realidad cuando se eleve por encima del espejismo de los hechos materiales para estudiar las causas y las leyes. Una idea filosófica sobre la abertura sucesiva del conocimiento para la gente, la humanidad y así por delante. El cristianismo fue el mayor esfuerzo del mundo invisible para comunicarse ostensiblemente con nuestra humanidad. Y entonces las cosas mediúnicas empezaron en el tiempo de Jesús, ¿no? Tuvimos fenómenos maravillosos que están pasibles de estudios doctrinarios espíritas en los evangelios de Mateo, Marco, Lucas y Juan, ¿no? Tuvimos la fenomenología mediúnica en la genoglosía, en el tiempo del día de Pentecostés, como una cosa intensa de manifestación del mundo espiritual para que la gente del cristianismo primitivo, ¿no?, empezase a conocer primero el mundo espiritual y en segundo lugar la idea de la comunicabilidad entre el mundo invisible y ostensiblemente con nuestra humanidad encarnada, porque el otro lado de la vida hay tanta gente como acá y hacen parte, claro, de la misma humanidad de la tierra, ¿no? Y estamos cambiando siempre de sitio, reencarnando, desencarnando y evolucionando siempre, ¿no? Manifestaciones del más allá, transitorias, aisladas, permanentes y universales. Entonces, León Denis, en este libro, ¿no?, va buscando traer consideraciones personales, pero también de su sensibilidad para reflexiones útiles para nosotros espiritistas de Francia, de España, de Brasil, de Estados Unidos, de Portugal, donde sea, porque somos hoy en el movimiento espírita, desde Kardec a estos días, una familia, como que viviendo, como que en todos los países de la tierra, ¿no? Y entonces el error religioso fue inmovilizarse el pensamiento en lugar de hacerlo volar. De ahí la difusión del materialismo. Entonces, es siempre una cosa antagónica, ¿no? El materialismo con las dificultades inherentes a él, creando empecillos, impedimentos para la evolución de todos los aspectos de la humanidad. En cuanto, ¿no?, la idea de la difusión, de la ampliación de las posibilidades del pensamiento, conduciéndonos, llevándonos a una nueva realidad, que es más o menos lo que tenemos ahora, pero aún nos falta muchísimo, porque espíritas somos un percentual muy pequeño cuanto a la población mundial. Entonces, todo está aún para ser hecho, para que toda la humanidad pueda progresar con las enseñanzas de la doctrina espírita. Y entonces, Emmanuel nos habla bien en uno de sus libros, como que la mejor, la más importante caridad que podamos hacer como espiritistas en el mundo es la difusión del espiritismo, de las semillas del conocimiento con los contenidos de la codificación kardeciana y de otros autores, para que el mundo cambie, porque el cambio más profundizado de la realidad depende de un cambio de entendimiento más general de la población mundial. Por eso que aún en estos tiempos tenemos tantos problemas, ¿no?, relacionados como que a las viciaciones morales, en una contraposición a las virtudes morales que Allan Kardec nos
enseña con los espíritus de la codificación en los capítulos de sus libros más importantes, y muy especialmente el Evangelio según el Espiritismo. Y entonces, no es solamente hablarmos de doctrina espírita, tenemos congresos espiritistas en todo el mundo, trabajarmos, como mi papá tanto ha hecho cuando presidente de la fe, el libro espírita de Kardec, de León Denis, de Gabriel Delany y de otros autores, para que el espiritismo pueda ser, claro, mucho mejor conocido. Pero Emmanuel trabaja con mucho cariño la idea de la difusión de la doctrina por el ejemplo de cada uno de nosotros, si somos espíritas, en el día a día, en nuestros hogares, en la calle, en los centros espíritas, en las nuestras instituciones de cultura, de trabajo, porque es el ejemplo muchas veces puede ser mucho más útil, porque de nada va a adelantar si hablamos del espiritismo, pero nuestras elecciones, nuestra postura, nuestras acciones en el día a día no son compatibles con el Evangelio de Jesús, más con el Evangelio de Jesús a luz de la doctrina espírita, que es otra cosa, ¿no? Entonces, es una referencia del autor. Y entonces, una frase del libro: el espiritualismo moderno, que era una forma de referencia en el espiritismo en algunos años, aún después de Kardec, renovará la ciencia y la religión, elevando el alma humana, que se dará cuenta de que las diferentes teorías son diferentes aspectos de un mismo todo, abarcando el conocimiento con C grande en una ley única y universal. Entonces, nosotros no podemos olvidar que por muchos años ciencia y religión estaban juntas, pero después de algún tiempo, especialmente en el tiempo de Galileo Galilei, de Giordano Bruno y otros, ¿no? Tuvimos que tener un aislamiento entre los dos por causa de las limitaciones de los religiosos de la iglesia de aquellos siglos. Y entonces con Galileo y otros, la ciencia experimental empezó y fue se desarrollando, ¿no? Hasta hoy. Pero porque hay como que una raíz entre todos los aspectos: filosofía, ciencia, religión y arte. Hay una cosa de raíz común. Y entonces, algún tiempo después, deberíamos tener de nuevo una reunificación. Y entonces, por causa del Consolador prometido por Jesús, que es el espiritismo, ¿no? Ahora estamos mirando como que un nuevo aspecto de reunificación. De tal manera que en algunas cuestiones muy interesantes, yo podría decir maravillosas, de la vida humana hoy, tenemos ciencia y religión juntos. Por ejemplo, en medicina, yo tengo estado, hablo de estos aspectos con alguna frecuencia, como médico y como alguien que está trabajando en la área de la mediunidad hace décadas, ¿no? Cómo cuidar a partir de las reuniones mediúnicas serias de que hablaba Allan Kardec, reuniones de desobsesión mediúnicas, claro, cómo cuidar de los pacientes con trastornos mentales más graves, que llegan a la casa espírita buscando una ayuda espiritual, porque la gente ya conoce, especialmente en Brasil, que hay una posibilidad de un progreso de tratamiento, porque muchas veces en una psiquiatría convencional, la mejor que tenemos, claro, solamente hay
la utilización de fármacos, de medicinas. Muchas veces cada paciente utilizando por prescripción médica 3, 4, 5 tipos de comprimidos, de pastillas, para una como que mejora clínica del cuadro de la salud mental. Pero cuando dedicamos el trabajo mediúnico a los pacientes, tenemos un cambio. Y comparando el antes y después, mirando las diferencias, estamos visitando los más importantes congresos mundiales de psiquiatría por la Asociación Mundial de Psiquiatría. Cada año un congreso, y entonces trabajamos pacientes de todos los diagnósticos, otro tipo de trabajo con pacientes con autismo, y vamos presentando la mejoría de los pacientes. Entonces, hoy, la mejor escuela mundial de psiquiatría está abriendo espacio para modalidades nuevas de comprensión de la enfermedad mental, pero no solo, cómo hacer para una evolución mejor, de tal manera que se puede sacar fuera con mucha frecuencia buena parte de la medicación que con ella nuestros pacientes llegaron para nosotros cuidarnos. Por ejemplo, en este año ahora, 2022, agosto, si Dios quiera, vamos a estar en Bangkok, Tailandia, haciendo lo mismo que hicimos en otros sitios, porque las ciudades van cambiando, pero son 7,000 expertos de la salud mental de todos los países del mundo, escuchando que yo pueda hablar de una reunión entre ciencia y creencia, ciencia y fe, ciencia y religión, en el aspecto que podamos vincular la palabra con el espiritismo. Entonces, la idea ¿cuál es? Una cosa que de vuelta va se tornando como que algo como que junta, ¿no? Entre partes que fueran aisladas antes. El criterio de la doctrina de los espíritus. El nuevo espiritualismo aborda los sentidos, la inteligencia y la conciencia. Las revelaciones de los espíritus están confirmadas por la experiencia. Esta es una observación de León Denis. La idea de que una cosa es una teoría, que por más brillante, por más hermosa que sea la teoría, es solamente una teoría, pero cuando tenemos una parte práctica, tenemos una parte experimental, y cuando vinculamos los dos a la realidad general de la vida humana y la tierra, las cosas están como que siendo confirmadas, ¿no? De tal manera, yo voy a contar algo que me ocurrió de nuevo. Nosotros trabajamos en el espiritismo desde Kardec con la idea del periespíritu, ¿no es verdad? Y entonces, los encarnados y los desencarnados lo tienen, ¿no? Como parte integrante, importantísima de la realidad de los seres humanos. Pero no solo humanos, los animales también tienen sus perispíritus relativamente, ¿no? Entonces, una idea curiosa para nosotros es que cuando trabajamos en la frontera con la medicina y el espiritismo, ¿no? Comprendemos en las actividades mediúnicas de ayuda la importancia donde se empiezan las enfermedades mentales y orgánicas, biológicas, físicas, somáticas. Hay siempre una relación de importancia con el perispíritu. Entonces, ustedes no conocen, como por ejemplo, resonancia nuclear magnética funcional, un examen de imágenes para mirarnos el interior del cuerpo humano, para que se pueda diagnosticar los problemas que están siendo como que pensados por los médicos. Pues en algunos años, yo hablo como médico,
pero también como físico. Vamos a tener 20 años más una resonancia para mirarmos el perispíritu de toda la gente. Y como llegamos para la nueva reencarnación, con un cuerpo nuevo, pero con un perispíritu viejito, ¿no? Antiguo, que nos acompaña por todas las reencarnaciones acá en el planeta Tierra, nuestros problemas de salud están en nuestro perispíritu, que está con el cuerpo nuevo, donde las enfermedades van surgiendo en el curso del tiempo de la encarnación nueva. Con esta resonancia, nosotros vamos a mirar el perispíritu de rutina en los jóvenes de 12 años y vamos a identificar los problemas en sus condiciones y vamos a hacer diagnóstico más precoce que hay. Y entonces vamos a trabajar con las enseñanzas de Kardec, de los espíritus de la codificación, con León Denis, también magnetizador, el cambio de los orígenes de las enfermedades aún en el perispíritu. Y vamos a hacer una primera resonancia, vamos a someter al paciente antes que tenga cualquier problema médico a un tratamiento de prevención magnético, fluídico, y vamos a comparar con una nueva resonancia el después en relación al antes. Y vamos siempre buscando como que una progresión de recursos médicos de prevención, que es lo que más interesa. Claro que tenemos el tratamiento del cáncer, pero cuando el cáncer está ahí, en el cuerpo físico, un linfoma, una leucemia, un cáncer de mama o de próstata, de estómago, es un problema muy serio. Pero si nosotros, con el conocimiento espírita y con la progresión de la ciencia y la tecnología, nosotros vamos a vivir una humanidad que no va a tener tantas enfermedades como tenemos hoy. Entonces, vamos adelante, ¿no? La idea de la unión de todo. Allan Kardec inició el trabajo que se debe continuar, llevando la revelación de los espíritus para toda una progresión a partir de la base kardeciana. Muy bien, pero ¿no? El impersonalismo y la multiplicidad de hechos didácticos y de difusión de la revelación de los espíritus son factores que atestiguan su veracidad. De tal manera que es como que la unión muy importante entre la teoría, ¿no? Y la experiencia práctica. El espiritismo pone fin a la angustia del desconocido, asegurando la inmortalidad del alma, la existencia de un mundo mejor más allá de la tumba y resolviendo cuestiones filosóficas como los problemas del ser, la vida, la muerte, el dolor. Así esclarece y exalta la justicia y misericordia divinas y su legislador, que es el Maestro Jesús, en nombre de Dios nuestro Padre. La revelación del espiritismo es una exposición, esta es una frase de León Denis, libre y sincera de doctrinas que no son inmutables, pero que constituyen una nueva etapa en el camino de la verdad eterna e infinita. No tiene, por lo tanto, la inmovilidad característica de las religiones que las aleja de la ciencia. Miremos la idea de la importancia desde Kardec, como que con énfasis por León Denis, de la importancia de mirarnos aspectos de raíz, llevando a aislamientos que hicimos a lo largo de la historia, filosofía, ciencia, religión o creencia, espiritualidad y arte. De tal manera que es la división del conocimiento
Y no es solo el conocimiento y el planeta Tierra, es el conocimiento de un modo general, de todo el universo, porque estos aspectos están como cosas de todos los hijos de Dios en cualquier parte de él. Entonces, estamos mirando las relaciones como que de León Denis, de este libro con Allan Kardec, el problema del ser. El alma es inmortal y ofrece al hombre su principio de vida y de movimiento. Sabíamos, ¿no? Por Allan Kardec y por los espíritus de la codificación, pero León Denis va como que trazando una sedimentación de estos aspectos fundamentales sobre la realidad en nuestro mundo y el universo. Según la escuela materialista, el alma está ligada a la integralidad de las células cerebrales. Mire, es así hasta hoy. Estamos a 165 años de la publicación de la primera edición del Libro de los Espíritus por Allan Kardec. Más de un siglo y medio. Y aún la humanidad está teniendo una visión mecanicista, cartesiana, materialista de la realidad. Necesitamos cambiar eso para que tengamos una mejor idea, para el cambio interno, que es lo más importante, para que tengamos vida en el sentido de algo que sea alcanzarmos la felicidad y el reino de Dios a partir de los cambios en búsqueda por las virtudes del alma. Sin ellas vamos siendo vidas y vidas sucesivas los mismos, cambiando el escenario externo alrededor de nosotros, pero íntimamente con las mismas flaquezas, las mismas dificultades morales y viciaciones. Entonces, el alma es inmortal y entonces tenemos que tener espiritualización de la vida, ¿no? La idea hoy es que hay, por ejemplo, las neurociencias. Este es un curso universitario de 5 años que tiene a ver con medicina, con neurobiología, neurofisiología, neuroanatomía, para que tengamos un crecimiento del entendimiento, no solo del cerebro humano, de las neuronas cerebrales, las conexiones sinápticas entre las neuronas, pero no solo. Estamos trabajando para que la ciencia como que materialista pueda entender, por ejemplo, fenómenos de casi muerte o fenómenos cerca de la muerte, que es un estudio muy interesante que otro día podemos nosotros acá en Amalia Domingo y Soler profundizarmos la cuestión de estos fenómenos, porque hay neurólogos, neurocientistas, expertos, trabajando una idea de la mente humana fuera de las neuronas, fuera del cerebro, porque esta fenomenología nos invita a una idea de que hay vida, con todo lo que conocemos de vida humana, de pensamientos, memoria, sentimientos, fuera del cerebro, porque en estos fenómenos el cerebro está como que en paro cardíaco, como una función cero, como muerto. Y tenemos relatos, referencias en todos los países, culturas, edades, géneros, trayendo informaciones semejantes del mundo espiritual. Entonces, este es tema para después. Yo voy a hablar con Janaína para combinarnos algo para este año. Según la escuela materialista, el alma está ligada a la integralidad de las células cerebrales. Entonces, hay gente que hasta hoy piensa que el alma es una secreción del cerebro. Entonces, esta es una visión reduccionista que no nos interesa, porque es el contrario.
El cuerpo es una consecuencia del alma y no el contrario. El alma, consecuencia de una parte del cuerpo humano, que es el sistema nervioso central, el cerebro, el encéfalo, lo que está internamente en las cabezas de las personas. Entonces, en efecto, hay una idea, nace y desaparece con ellas como producto del cerebro, pero no es así. En efecto, el cerebro físico es un simple instrumento que sirve al espíritu para registrar sus sensaciones y ejecutar sus voluntades. Ahora sí, y estamos como que con León Denis llevándonos cariñosamente como que a una etapa, una reflexión más cerquita de la realidad de la vida en el planeta. Y entonces trabaja con nosotros sobre la personalidad integral. Las experiencias de hipnotismo y espiritualismo arrojan algo de luz sobre las capas internas y profundas del inconsciente. Hermanos queridos, acá tenemos un mundo. Acá tenemos el estudio de la realidad del alma. Claro, el cuerpo está ahí, pero es como que una ropa carnal. Pero cuando estamos encarnados, pero desencarnados también, hay un proceso muy similar, semejante. La idea de qué es la vida consciente. Cuando estamos después de despiertos por la mañana hasta la noche, cuando nos vamos a dormir de nuevo. ¿Quién somos? ¿Para dónde vamos cuando estamos durmiendo? El cuerpo en reposo. ¿Y nuestras almas? ¿Dónde están? ¿Qué están viviendo por 8 horas, por ejemplo, de promedio en el mundo espiritual? Entonces, más que eso, el hipnotismo es una cosa muy seria. Tiene a ver con magnetismo, tiene a ver con la emancipación del alma, cosas que en el libro de los espíritus, letargía, catalepsia, sono, sueño y sueños, ¿no? La idea de aspectos extraordinarios, es verdad, pero el sueño y los sueños no. La idea de que este estudio va a traer una idea del inconsciente con expertos espiritualizados. Si nosotros pudiéramos decir espíritas, porque son médicos, psicólogos, psiquiatras, clínicos generales que van a trabajar una idea más como que de la realidad de la condición del ser humano, para buscarnos ayudar a los enfermos, ayudar a las personas a un conocimiento mejor de sus mismos espíritus o almas, para que podamos buscar cambios terapéuticos. Ahora, no estoy hablando como, por ejemplo, de terapia de vidas pasadas. No es eso, porque este es un tema muy delicado. Pero es interesante para nosotros, aún más que somos espíritas. Pero estoy hablando de otras cosas, las capas internas y profundas del inconsciente. Entonces, León Denis nos hablando de estas cosas, hermanos. La distinción entre casos de doble personalidad e incorporación de espíritus. En el primer caso, solo existe la alteración de estados de la misma conciencia. Es un fenómeno, entonces, anímico. En el segundo, uno puede ver la manifestación de personas completamente diferentes, ahora un fenómeno mediúnico. Nosotros no aprendemos con Allan Kardec los fenómenos psíquicos en el libro de los medios pueden ser anímicos y mediúnicos. Los dos son naturales, son importantes, y nosotros, espiritistas y médicos, cuando sea el caso, debemos conocer
para utilizar el conocimiento espírita con Kardec, Emmanuel, Delany, Flammarion, Leon Denis, para que tengamos herramientas doctrinarias de un valor incalculable para ayudarnos a la humanidad. Si posible, con una dedicación voluntaria, sin ninguna recompensa que no sea el bienestar de los pacientes necesitando de ayuda. Y yo puedo decir a ustedes que en el mundo espiritual, donde los enfermos también están, nosotros tenemos estas posibilidades y hay médicos que viven sus encarnaciones en el mundo físico, en el plano material, pero cuando están desencarnados, están trabajando en esta área de la ciencia psíquica con todo el amor, con toda una asistencia de espíritus aún más como que adelantados, todos ellos unidos por una humanidad mejor y más feliz. Hermanos queridos, el tema de las personalidades múltiples atestigua que por debajo del nivel normal de conciencia existen en nosotros mismos planos de conciencia que se manifiestan bajo ciertas condiciones, generalmente en estado de sonambulismo, estado de emancipación del alma, o a veces por causa de un problema médico, neurológico, o por el uso de una sustancia psicoactiva que no fue en el tiempo de Denis, pero es en el tiempo de nosotros hoy, por experimentación para la comprensión de la realidad de la mente humana. Estamos buscando ideas sobre problemas mentales, problemas psíquicos, que Leon Denis va trabajando con la idea del yo, que sí que es eso, la idea de impulsos del yo más profundizado en los momentos más distintos de la vida actual. El alma y los diferentes estados del sueño, el alma humana, durante el sueño, el alma se desprende del cuerpo y adquiere relativa libertad, recuperando poderes ocultos y aumentando su percepción. Todo eso es motivo de otros desdoblamientos en esta área tan hermosa de las relaciones del alma con el cuerpo, del alma, del espíritu humano encarnado con la realidad de las vidas pregresas y la vida actual. La idea de los análisis de los sueños. Cuando miramos esta imagen, ¿qué estamos mirando? Esta es una idea de nuestro hogar. Y la gente que está en levitación, en parte, son encarnados que van a volver al cuerpo físico porque estuvieran en tratamiento en el hospital de la colonia Nuestro Hogar y están se despedindo. Y cada uno de los encarnados, ustedes pueden mirar, están de manos con alguien que tiene como que una aura luminosa. También son desencarnados que están devolviendo para el cuerpo en los próximos minutos, para que tengamos entonces una idea de que cuando estamos en la noche, cuando hay necesidad, cuando hay mérito, hay como que un mundo solo. De tal manera, hermanos, que es una idea para nosotros trabajarnos, para que podamos valorar, por ejemplo, la oración, la idea de antes de dormirnos. ¿Qué hicimos hoy de bueno, de algo que no fue tan bueno así? Como que fueran mis reacciones en hechos distintos, mañana, tarde, noche. Hoy, o por ejemplo, en la última semana, ¿qué me recuerdo de algo que yo me arrepiento, que no me gustó? ¿Cómo yo voy a trabajar
algo para que no ocurra de nuevo, porque cada cosa va formando a lo largo de años, como que mi propia realidad. Entonces la oración también sirve para una autoavaliación, pero no solo una idea de perdón, de gratitud, meditación, oración. Mire vos, gratitud, perdón, oración, meditación es medicina. Después del tiempo de Kardec y de León Denis, ahora estas cosas son individuales, personales, cambian mi cerebro. Hay áreas de mi cerebro que si yo estoy donando algo, trabajando la caridad, como también los otros aspectos que citábamos, yo estoy haciendo con que partes en la verdad de mi cerebro como que liberen sustancias neurotransmisoras. Las más importantes hormonas en la neuroquímica del cerebro, oxitocina, dopamina, serotonina, GABA, la hormona del amor va a salir de acá y va para todo mi cuerpo por causa de los latidos cardíacos, de la acción de la circulación sanguínea, y va como que ofrecer como que el bálsamo de la bioquímica más extraordinaria de Dios para la evolución, para la felicidad de la humanidad. Entonces, yo pienso también, yo voy a hacer mi oración de cierre de un día, pero con conocimiento de que el día en vigilia va a terminar. Pero yo voy a empezar más o menos de promedio 8 horas en el mundo espiritual, donde mi cuerpo físico no va a causar ningún impedimento más, y yo puedo estudiar, yo puedo matricularme en un curso de un idioma que yo no conozco. Yo puedo estar, por ejemplo, con Amalia, Domingo y Soler, trabajando con José Martí, con José Fernández, con la vida, y otros espíritus de habla hispánica, o Becerra de Meneses, Eurípides Barzanulfo, que sea Francisco de Asís, humildemente acompañando cómo buscar una capacitación de amor, de fraternidad, para que un día yo pueda hacerlo sin tanta necesidad de los más como que adelantados del punto de vista moral y espiritual. Entonces, estas horas del sueño por la noche es algo muy importante, y acá una imagen sobre eso. De tal manera que una otra idea es la obsesión se puede realizar a través del sueño. Más una idea, un recuerdo de León Denis para que nosotros no olvidemos, porque a veces estamos muy cansados, ¿no? Y entonces llegamos en el lecho, en la cama, y dormimos. Dependiendo de quién somos nosotros, nos tenemos una dirección, independiente de la oración, pero como somos pequeños, busquemos la oración como un deseo, una solicitación al ángel de guardia, a los benefactores, para que podamos hacer algo útil, porque cosas inútiles ya hicimos tantas veces en muchas vidas, desperdiciando oportunidades de trabajo, de aprendizado, ¿no? Hay muchas cosas, queridos hermanos, y entonces vamos a trabajar telepatía. Yo voy a pasar para que tenga una idea, pero podemos volver otro día, ¿no? Sí, Sergio. La voz de la conciencia te llama. Sí, la voz de la conciencia te habla. Sí. ¿Sabes sí, qué? estoy listo
Otros días podemos volver, podemos trabajar alguna cuestión, alguna pregunta, si deseen, ¿no? Y programar algo más como que de continuación para el futuro. Claro que De mi sí. parte, siempre estaré a vuestra disposición. Y yo cuando hablaba de Amália Domingo y Soler, yo no hablaba de un recuerdo de algo lejos, no, Janaína. Estamos hablando de décadas de trabajo en el área de la mediunidad, del auxilio con la herramienta mediúnica, con muchos espíritus queridos. Y una vez, hace muchos años, Amália presentóse por una medium en Río de Janeiro, en un grupo espírita muy lindo, y hablamos por algunos buenos minutos y siempre nos incentivando al trabajo de caridad. Entonces, inolvidable. Y te digo y digo a los hermanos que no es una cosa como que puntual. Hace parte de un grupo lindo, hermoso, de benefactores. Ustedes la conocen mucho mejor. Y hay toda una afinidad por el trabajo, ¿no? Porque hay tanta necesidad de trabajo espiritual en favor de la humanidad, especialmente en estos días de tantos problemas por todo el mundo. Entonces es con mucho cariño que yo me recuerdo de Amália. Te agradecemos muchísimo, Sergio, la conferencia maravillosa. Estoy segura que la gente que está aquí querrá comentar, darte las gracias, preguntar. Entonces, como tenemos aquí unos minutos todavía para poder interactuar contigo, será bueno que dejemos aquí, acabemos con estos poemas tan bellos, ¿no? Con este poema tan bello de Carlos Drummond de Andrade, que pone: el pájaro es libre en la prisión del aire, el espíritu es libre en la prisión del cuerpo, pero libre, muy libre, es realmente estar muerto. Como Qué una lindo, imagen ¿no? tan bella que tú has utilizado en tu conferencia, me ha emocionado mucho. Ahora voy a dormir hoy recordando esta imagen con la psique impregnada por tus enseñanzas, Sergio. Muchísimas gracias.